Nos vamos a Israel, una Israel que llora a sus muertos, 5 nuevos jóvenes que han caído en el norte de Gaza, 7 heridos por fuego amigo. Se suman a muchos otros que han caído de la misma manera, y esto habla del desafío terrible de una guerra urbana, e incluso, como yo le decía, habla del intento de Israel de minimizar las víctimas civiles, por eso pone en riesgo a sus propios soldados, cosa que algunos en el mundo, en este mundo tan ciego, no ven. Una Israel que tiene sobre todo hoy mucho fuego por estos caídos, por la andanada de misiles en el norte. Vamos a Israel. Nuestra querida amiga, periodista en español del canal de noticias E24 News, Nicole Michel, está con nosotros. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes por aquí en Israel, buenos días por allá en Buenos Aires, Miki. Siempre es un honor estar contigo y Radio High. Nicole, arranquemos por esto, no hay otra manera en un día como este donde nuevamente muchos chicos entregan su vida en la batalla. Es triste, realmente, pero es parte de la realidad de la construcción de este país. La Shoah fue la pérdida de 6 millones de judíos, y esto es algo que aprendí y palpé en la entrevista que le había hecho justamente hace semana y media a Dani Dayan, el presidente de Yad Vashem. Él dijo algo tan acertado: argentino, israelí, un hombre que realmente representa muy bien el sentir del judío hispano aquí en Israel. Y él decía que Yom HaShoah pues es la conmemoración de la pérdida de 6 millones de judíos, pero con la gran diferencia que no teníamos un Estado. Yom HaZikaron es la pérdida de nuestros soldados en todas las batallas que ha librado este país y esta zona para poder, bíblicamente, de los judíos, para poder tener el Estado, pero con la diferencia que han muerto, pero teniendo un Estado. Y ellos dejaron de soñar para permitirnos a nosotros seguir soñando. Entonces, quiero comenzar este encuentro contigo, Miki, Radio High, recordando hoy al capitán de 22 años, Roy Beit Yaakov de Eli, al sargento de 22 años, Gilad Arie Boim de Karnei Shrom, al sargento de 20 años, Daniel Shemu de Tiberíades, y al sargento de 20 años, Ilan Cohen de Carmiel, al sargento de 21 años, Betzalel David de Shashuach de Tel Aviv. Todos ellos, a quienes acabo de nombrar, que en estos momentos, a través de las gracias a la tecnología, esta maravilla que nos ha dado el avance en nuestra vida, en este siglo XXI, han podido viajar sus nombres, su energía, su neshama, su espíritu, a través de este medio, desde aquí de Israel hasta allá en Buenos Aires, para que quienes estén oyendo, y no tan solo Buenos Aires, sino todo ese público maravilloso que tienes en el mundo hispano y en el mundo en general, que a través de las redes sociales pueden oír y sintonizar Radio High, entienda la importancia de cómo ellos dejaron de soñar para permitirnos a nosotros soñar. Todos eran soldados, miembros del 202 Batallón de la Brigada de Paracaidistas. Y ellos, que la Brigada de Paracaidistas, que nos imaginábamos, paracaídas, que del cielo saltan hacia la tierra para cubrirnos, para protegernos, ahora ya no van a estar saltando de cielo hacia la tierra a cubrirnos, sino que van a estar rondando y protegiendo el cielo de Israel como malejim, como ángeles, para que nosotros podamos seguir creyendo que el milagro que es Israel va a continuar al infinito. Difícil agregar a tu emoción y a tus palabras, Nicole, estos niños, dijiste las edades de ellos, niños realmente, comenzando la vida, que han entregado su vida para que podamos seguir soñando. Es una gran definición,
Pero desgraciadamente, además de estas víctimas, están los heridos, algunos en situación grave, y en el norte además también se da una intensa andanada de misiles que vienen desde el Hezbollah. Hoy incluso uno que llegó, ya que hablaste de que uno de los chicos era de Tiberias, también a la distancia desde el Líbano hasta Tiberíades, que son algo así como 35 kilómetros. Al lado, exactamente. Sí, sí, hay una situación bastante llamativa. Es un dron cargado que fue cargado de explosivos, lanzado sabemos, por el grupo terrorista Hezbollah, proxy de Irán, desde el Líbano, que golpeó toda la área baja, como bien dijiste, de Galilea. Y se ha informado que esto, como dices, 35 kilómetros que hay de distancia, sería el ataque, Miki, más profundo que ha hecho hasta ahora Hezbollah a Israel en medio de toda esta guerra que ha comenzado el 7 de octubre y de la cual se unió en este pequeño imperio terrorista que ha creado a través de sus proxies Irán, se unió Hezbollah. Hasta el miércoles el grupo terrorista había disparado pues proyectiles contra objetivos israelíes a unos 15 kilómetros de la frontera, pero estos son 35 kilómetros. Las fuerzas de defensa han dicho que no ha habido heridos hasta ahora, como sabemos, al ataque, de todo este ataque. También el grupo terrorista había informado que el ataque en la base aérea de Israel, desde la cual se opera también un gigante detector de misiles conocido como Skydew, que también ellos han atacado. Obviamente, quieren de alguna manera ir, es una guerra, y aquí quieren ir minimizando pues de toda esa defensa que está teniendo Israel, pero es mucho más fuerte la que tiene Israel a la que ellos se imaginan. Esto es un ataque, que, como sabemos, que se responde a recientes ataques también que se han hecho y la defensa que tiene Israel. Un alto comandante del campo, Hussein Ibrahim Maki, ha muerto también en un ataque con drones que ha hecho las fuerzas de defensa de Israel. Y es como había dicho hace no mucho, podremos decir casi una semana, el mismo ministro de Defensa, Gallant, el ministro de Defensa del gobierno de Netanyahu, que se puede avecinar un verano caliente, muy caluroso, y no caluroso por el calor que da el verano aquí en Israel, sino una guerra abierta en un momento de bastante preocupación, porque todavía siguen los secuestrados, porque hay una compleja situación con el apoyo de la comunidad internacional y en este caso la más importante que puede existir para Israel, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos ahora se están marcando en unas elecciones, el hecho de que, como lo habíamos comentado en el programa anterior, que por supuesto estaba, más allá de ser periodistas, el sentimiento que da, y yo sé que estabas muy molesto, Miki, por las declaraciones de Biden de no proporcionar ayuda en armas a Israel para combatir si entran a Rafah, y ese cambio de repente, ¿no? Hay que entender que no es fácil la política y la diplomacia en tiempos de guerra, y más aún cuando hay elecciones, y el todopoderoso Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, están peleando esa silla en el despacho Oval. Entonces, Israel, tan pequeño en territorio, pero tan grande en importancia geopolítica, y sin duda alguna también porque bíblicamente llega al corazón de muchos y representa mucho a Israel, para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Pero en estos momentos, y te digo algo, ayer estuve yo en Otaif Asa, a 3 kilómetros de la franja, y todavía sigues oyendo la artillería. Y lo más increíble aún, después de 7 meses de guerra, todavía siguen lanzando misiles a toda esa zona. Estábamos ahí y tuvimos que irnos a un refugio porque habían lanzado un misil cerca de la zona de Sderot. Quiero llevarte a un tema también que tiene que ver con la guerra, obviamente, pero tiene que ver con las características, a veces no se comprende. Israel es una democracia plena, una hiperdemocracia, yo diría a veces, y los países aliados, Estados Unidos también lo son, con lo que esto significa, y se confrontan en esta guerra contra países que no son democráticos o con grupos terroristas que desde ya no hacen democracia. Digo,
para entender el desafío también cuando hablaste del ministro Gallant, que ha surgido internamente mucha polémica en Israel entre el ministro de Defensa, el primer ministro. Todo el tiempo hay, digamos, declaraciones diversas, miradas distintas, presiones diversas. Esto se da en una situación de un país en guerra, en una democracia muy plena, que se confronta con un discurso monolítico de aquellos que justamente son los que están combatiendo contra Israel. Te llevo al plano interno. ¿Qué está pasando? Porque se escucha mucho ruido. Bueno, aquí porque estamos en el newsroom y están haciendo el canal en hebreo. Y el canal en hebreo en I-24 News va a ser lo que es el país, Balagán. Y eso es lo que todos los... Balagán es un lío, vamos a decirlo en español latinoamericano, para que comprendamos desde un argentino a un venezolano a un colombiano, ¿no? Un lío. Porque es así la política israelí, es así el periodismo israelí, es así la vida social en Israel. Y en un país que ha nacido en guerras y hasta el día de hoy, independientemente que ha tenido sus grandes breaks, no es fácil, no es nada fácil. Incluso yo recordaba que cuando en 1948 Ben Gurión pues instala el país en esa puesta en marcha de un sueño cumplido y ataques de todos los enemigos, al poco tiempo Ben Gurión mandó a elecciones en plena guerra, Miki. O sea, la democracia ante todo. Y eso es un gran ejemplo para reflexionar que Israel es la única democracia del Medio Oriente, que independientemente de la situación que haya en estos momentos, la democracia se siente y es importante. La gente que no está contenta van a manifestarse. Y el gobierno está por supuesto, en una gran disyuntiva por la diferencia que hay en toda su composición y el compromiso que tienen con los familiares actualmente. Y no tan solo eso, sino también con la comunidad internacional, con un Estados Unidos que le cuesta realmente en tiempos de elecciones posicionarse en la verdad, sino en los mismos intereses, en una Europa compleja también, en un antisemitismo tremendamente fuerte y palpable, en unas universidades que la preocupación ya no son los estudiantes, sino los maestros. Y en un mundo judío, Miki, del cual debemos buscar herramientas para unificarnos desde los hispanos, desde los europeos, desde los africanos, de todas las partes, para comprender que quizás necesitamos una remodelación mucho para entender a dónde queremos ir. Sabemos de dónde venimos. Venimos de una Segunda Guerra Mundial, venimos de una pérdida de 6 millones de judíos, venimos de cientos y de miles de soldados que han muerto en todas las guerras que han sucedido hasta el día de hoy. La semana pasada, que lo habíamos comentado, estuve con Ronnie Kaplan, que es el representante, el portavoz en español del ejército israelí, y que da unas magníficas últimamente expresiones de todo lo que sucede. Lo entrevisto y estábamos en ese cementerio del Monte Herz y eran tantas las tumbas de niños como estos chicos que han muerto, como este chico israelí argentino. Hay, si no me equivoco, más de 2 ya en estos últimos días que han fallecido. Y que debe de doler también, no tan solo a Argentina, porque es un argentino, sino a todos los hispanos, de un soldado que da su vida protegiendo un país. Jamás en las fuerzas de defensa, por eso se llaman fuerzas de defensas, defienden, jamás matan a propósito. La guerra no es fácil. Ahora se han cumplido también, y es importante destacarlo, porque si hablamos de nosotros tenemos que hablar de los demás, de nuestros vecinos. Necesitamos entender que comprendiendo la realidad de quiénes somos todos aquí, vamos a entender también qué camino queremos agarrar. Hace el 15 de mayo también se conmemoró la Nakba, y la Nakba tiene un significado profundo para el pueblo palestino. Y debemos también entender que tiene que haber un consenso, tiene que haber una gran reflexión de cómo se quiere rehacer después que termine esta guerra,
después que estos 133 vivos o muertos israelíes regresen aquí a sus casas o a sus cementerios, que sus padres le puedan dar una sepultura como tienen que ser y honrarlos y también buscar en ver qué va a suceder con esa zona tan álgida de Gaza y encontrar una solución, una coexistencia tremendamente importante entre palestinos e israelíes. Yo oía en una de esas informes que hay en las redes sociales, en Instagram, no sé decir, ahora no me acuerdo la página, pero es una página obviamente anti-israelí completa, tenía una reproducción de 12.500 personas, o sea, importante. Y una señora que, si mal no recuerdo, vive actualmente en Chile, es una palestina, que en la Nakba pues salió de pequeña y hoy en día pues vive en Santiago de Chile. Ella decía que lo que sufrió, que salió de la ciudad de Yafo con su familia y se llevaron la llave y llegaron después a Ramallah y de Ramallah cómo se fuera a América Latina. Lamentablemente en un discurso lleno de mucho, yo entiendo que no fueron tiempos fáciles, pero de mucho odio. Y yo quiero decirle a esa señora que no me estará oyendo, pero yo les echo el cuento, que ella salió de aquí de Yafo y yo estoy ahora en Yafo. Y aquí en Yafo, la gran mayoría de las personas con las que yo me topo diariamente cuando entro al canal, incluso que trabajan aquí, ojalá pasara la señora Smara, que es la señora que se encarga amablemente de la limpieza del canal, ellas son musulmanes. El señor que siempre tan amable me ayuda con el carro, uno como buen latino busca que te lo parquen cerca, Ahmed, él es el director, digamos, de toda la parte de seguridad de la ciudad de Yafo, y son personas que habitan de una manera tan amable, tan cordial con los judíos, y esa debe de ser el ejemplo. Yo no sé, y en las redes sociales, por eso el antisemitismo ha nacido en estos tiempos y la guerra mediática la tenemos los judíos perdida y deben de apostar los judíos por los medios de comunicación, como haces tú, como hacemos todos, en ganar esa guerra mediática mostrando la verdad a través de las imágenes, a través de las correctas palabras. Y ciertamente esa señora pues no sabrá que yo estoy hablando de ella, pero aquí en Yafo conviven de una manera de gran coexistencia musulmanes y judíos. Y es así como nosotros podemos dar el ejemplo. Si ellos lo hacen aquí, lo pueden hacer perfectamente en estos dos pueblos. Todo se trata de buscar de alguna manera caminos, pero eso sí, cuando termine esta injusta y difícil guerra. Solo para cerrar, un informe que además de información ha traído una reflexión y una crónica tan necesaria para esa señora y para muchas otras. Recordar que tu familia y la familia de muchos judíos que salieron de los países árabes también salieron y tuvieron que dejar esos países por las guerras y por el odio. Digo, la realidad es esta, y quedarse con una sola parte de la lectura de la realidad siempre es una manera tuerta y una manera que no resuelve la realidad de un conflicto tan difícil. Nicole. Sabes que, Miki, nada más agregarte que justo lo que dices, y yo sé que para tu gente, quienes te oyen, les va, quiero unir lo que tú dices, le va a encantar. Yo traje aquí hace 2 días, como vino el Keren Ayesot de México, a Marcos Chacalo, que es un empresario mexicano que ayuda mucho a Israel, vino aquí con su esposa, lo entrevisté, y él y su familia fueron la última familia que salió de Alepo en un coche hasta el Líbano, y del Líbano vino a Israel. Bueno, del Líbano fueron a París y de París agarraron un avión a Israel. Llegaron acá y su madre estaba embarazada y dio luz acá y le puso a su hija Golda, le pidió permiso a Golda Meir porque era en la época de 1973. Él tenía 10 años. Después se fue a México y gracias a Dios esas oportunidades maravillosas como consciente el mundo latinoamericano que dieron a los judíos con sus capacidades, hicieron como decimos su platita, como decimos nosotros, y él ayuda en estos momentos mucho a Israel. Y lo entrevisté aquí y él se puso a hablar en árabe porque no olvidó con sus 10 años que tenía cuando salió de Alepo, Siria, no olvidó el árabe y se puso a hablar en árabe con todo el equipo de I24 News, del canal árabe, y estaban impresionados. Y ese es el mensaje, como tú bien dices. A él lo expulsaron, él se tuvo que ir con su familia porque tenían miedo de que los mataran y llegó a México.
debemos de tomar reflexión mucho qué ha significado para el pueblo judío ser expulsado siglos tras siglos y hoy tener Israel. Nicole, un verdadero lujo, el enorme agradecimiento, qué lindo verte ahí Gracias. en E24 News, este canal de noticias internacional en distintos idiomas y que tiene a Nicole Michel justamente como una de las co-conductoras del programa en español. Que Exacto. tengamos mejores noticias pronto y que todo esto que has dicho con tanta emoción, con tanta inteligencia emocional y con tanta sensibilidad que es parte de ese reino femenino tan necesario, ojalá se traslade a esta guerra tan difícil y pronto sepamos de mejores momentos. Un gran cariño y hasta la próxima. Tú me inspiras, Miki. Gracias. Hasta la próxima. Beso grande. Nicole Michel, periodista de origen venezolano, viviendo hace ya más de 10 años en Israel, en esta realidad donde la guerra sigue marcando de sangre la realidad.